Buenos días, bienvenidos a la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, a la Escuela de Arquitectura de Madrid y a estas jornadas sobre los nuevos retos en valoraciones. Jornadas organizadas por la Cátedra de Valoraciones de la Universidad Politécnica de Madrid, cátedra creada por convenio entre la Universidad Politécnica y diferentes empresas del sector y cuyo responsable, cuyo presidente de la cátedra es el profesor Antonio Humero, que me acompaña a la derecha. Yo, como director de esta escuela, pues quiero darle la bienvenida a la misma y brevemente decir que, que es importante que este tipo de jornadas se realicen en la Escuela de Arquitectura. Ahora estamos en un momento de crisis, o me gustaría mejor decir de evolución en la arquitectura y de evolución en la función del arquitecto y en el trabajo del arquitecto, en cómo ejercer esa profesión que es la de arquitecto. Esa evolución también influye, lógicamente, en la actividad profesional y, por tanto, tiene que influir en los centros donde formamos a profesionales, como es esta escuela, cuyo objetivo principal es la de formar arquitectos. Dentro de esa evolución se están buscando nuevas vías de actividad profesional o desarrollar las vías que ya existen, en ese concepto más amplio de materias disciplinares en las que el arquitecto puede y debe trabajar. Está claro que la formación de los arquitectos y la formación que se da en esta Escuela de Arquitectura es una formación técnica y creativa que les permite diseñar y construir edificios, pero además tiene unas competencias transversales muy importantes que les permiten incorporarse al mundo de la empresa o realizar su actividad en otro campo no tan definido como es el del diseño y construcción de edificios. Los alumnos, los arquitectos, por lo menos los de esta escuela, aprenden estas habilidades y estos conocimientos que les dan unas competencias transversales como son la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tomar decisiones y de asumir responsabilidades, como es la capacidad de liderar equipos, como es la capacidad creativa de tener ideas, de saber expresar esas ideas y de saber convencer a los que tienen enfrente de esas ideas, adquirir una capacidad de trabajo, una capacidad para superar el desánimo, una capacidad de saber que la dedicación, la constancia y el esfuerzo tienen luego una recompensa en lo que estás haciendo. Y yo creo que esas condiciones son muy válidas para el mundo de la empresa y en general para la actividad profesional, no solo en el mundo específico del diseño y construcción de edificios, sino en este mundo más amplio en el cual el arquitecto debe desarrollar esa actividad. Bien, yo creo que dentro de esa actividad amplia pues, está el mundo de las valoraciones y de las tasaciones, el mundo de la normativa, el mundo de los nuevos retos, como son los objetivos de estas jornadas, y por eso yo creo que esto se realice en la Escuela de Arquitectura es muy importante. Poco a poco se debe ir trasladando estas inquietudes que ahora tiene el mundo profesional pues, al mundo docente, y ese es un poco o uno de los objetivos, por lo menos uno de los objetivos que a mí me interesan de esta cátedra de valoraciones, trasladar al mundo universitario estas inquietudes, esta forma de trabajar y de investigar en un ámbito, en una disciplina donde la arquitectura o la formación de los arquitectos tiene mucho que decir. Bueno, pues desear que estas jornadas tengan el éxito que esperan todos ustedes y le voy a hacer la palabra al profesor Antonio Humero, que es el director de la Cátedra de Valoraciones de la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, quiero agradecer, en primer lugar, no estaba previsto que fuera moderador, pero ha habido un cambio en la jornada y el moderador, que era don Jordi Mateo Cubota, director general de VTH, está enfermo, con lo cual, pues soy moderador también espontáneo, aparte de luego ponente. Entonces, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia a todos los que están aquí reunidos.
Quiero agradecer a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid también la organización de la jornada, por supuesto a su director, don Luis Maldonado Ramos, que es su representante, y que nos ha hecho, por supuesto, el honor de asistir al presente acto. Mi especial agradecimiento ya a la Cátedra de la Universidad de Empresa de Valoraciones, que es digamos, la mecenas de la presente jornada, a la que tengo el privilegio de dirigir y de colaborar con las entidades que forman parte de ella, como puede ser Informática Borsan, con su director, don Juan Carlos Sánchez, VTH, pues Jordi Mateo, que vuelve a decir que no está, su representante en Madrid es don Paco Villaseñor, Francisco Villaseñor, mis compañeros también de la cátedra, que forman parte de ella como representantes de la UPM, que no están en este momento, que son don Manuel Soler Severino y don Luis Ricote Lázaro, ambos profesores uno de la Escuela de Arquitectura y otro de Ingenieros Agrónomos. Y, en general, bueno, pues a todos los que han formado parte y forman parte de la presente cátedra por la colaboración que hemos tenido con ellos. Mi especial agradecimiento y personalísimo iba a decir a los cuatro, a mí mismo no, bueno, a los tres ponentes que están a mi lado, que por supuesto, son expertos en la materia que nos ocupa y que nos van a iluminar sobre estas presentes jornadas. Por orden de intervención, en primer lugar, mi agradecimiento a don Luis Leirado Campo, arquitecto, presidente de Atasa. Nos va a iluminar con la ponencia que se denomina Nuevas normativas europeas en valoración en el mercado financiero, hipotecario y gestión de activos. En segundo lugar, a don Juan Carlos Sánchez Gómez, director general de Informática Borsan, con la ponencia Modelo de valoraciones automatizadas y sus aplicaciones. No sé si decir que eso será otra ponencia o no. Hay una pausa, luego café. Y luego vendrá una tercera ponencia de don José Manuel Gómez de Miguel, que no puede venir a la hora, pero que estará, por supuesto, nos ha confirmado, en su ponencia denominada, es el secretario de AEV, y nos iluminará con su ponencia Circulares y estándares en proceso de consulta. Y, por último, un poco saliéndose ya del tema específico, yo hablaré sobre un tema que está ahora con una serie que ya veremos de nuevos reglamentos que han salido, de valoraciones sobre la unicidad de valores como criterio justo y coherente en las valoraciones para la Administración, es decir, el cumplimiento del principio general de la buena fe. Con esto daremos por terminado y sobre las 2 más o menos y empezaremos un coloquio que durará pues hasta que ustedes quieran. Yo no tengo prisa, o sea que vivo aquí prácticamente, me da lo mismo, pero vamos, que ya Luis Maldonado, el director de la escuela, nos dirá cuándo tenemos que cerrar la escuela. Por tanto, nada más vuelvo a decir, reitero mi agradecimiento a la Escuela de Arquitectura, a la cátedra y, por supuesto, como siempre digo, al principal artífice de estas jornadas, que son ustedes, que sin su presencia pues no hubiera sido posible la presente jornada. Muchas gracias y comenzamos con la primera ponencia de don Luis Leirado, Nuevas normativas europeas en valoración en el mercado financiero. Buenos días a todos los presentes. Agradecer en esta ocasión, lo primero de todo, a la cátedra la posibilidad que nos da de comentar un tema que, además, aparte de cómo consigue hacer la exposición, el tema es muy amplio y muy grande e intentaré sintéticamente ir concentrando un poco las complementariedades, las complicaciones que tenemos ante todos nosotros en un momento donde hay bastantes cambios en nuestro entorno e indirectamente esos cambios afectan a todo el sistema de las valoraciones de inmuebles prioritariamente, pero hablaremos también un poco más extenso de cualquier tipo de activos, ¿no? Por lo tanto, agradecer en esta ocasión a la cátedra y además esto de dinamizar y también a Luis Maldonado, pues aprovechar nuestra casa de los que hemos pasado aquí jornadas largas e intensas en nuestra juventud y luego alguna que otra después también en ocasiones, acompañado de alguna de las aquí presentes en cursos que hemos ido dando, de este campo extraño nuestro de la valoración.
que desde luego siempre era un poco una cosa novedosa y al fin y al cabo tenemos, yo creo que, por recordar, tenemos el orgullo que a pesar de la crisis y todo lo que sea, ha habido un porcentaje muy grande de la profesión de aquellos que nos hemos formado en esta escuela, que una parte bastante sustancial de su trabajo y de sus ingresos a lo largo de todos estos años han venido de este campo, que era un campo extraño, un poco distinto y que parecía que como no hacías un proyecto de arquitectura, pues estaba complicado de conseguir, ¿no? Que era otra cosa distinta. Yo creo que Luis ha apuntado muy oportunamente todo el esfuerzo en que se tiene que plantear y se está planteando la Escuela de Arquitectura en estos momentos para readecuar lo que es esta profesión nuestra. Y creo que es muy oportuno y muy interesante todas aquellas iniciativas que se hagan desde la escuela para volver a poner en carga nuestra profesión, aquella que hicimos hace mucho tiempo. Como no vengo a hablar de la profesión de arquitectura, sino que lo que se me ha pedido es que hable un poco de las normas que hay en el mundo de la valoración internacional, pues entramos en faena. Un poco el enfoque que voy a hacer va a estar agrupado en estos parágrafos. El primero de ellos es por qué las normas europeas o en el ámbito europeo, algunas de ellas son europeas y también son de ámbito mundial, por qué está tomando un peso mayor específico a lo largo de los últimos años e incluso doblado precisamente por la crisis que también se ha dado en el sistema financiero y todo el tsunami normativo que ha venido después de la crisis en el sector financiero, ¿no? Iremos viendo también, entraremos a ver cuáles son al fin y al cabo, qué normas, algunas las más representativas, las más supranacionales también, por otro lado. Veremos eso será el segundo grupo, el segundo parágrafo. Y luego también hay una serie de temas que inevitablemente son los que están en debate en estos momentos. Cuando estamos hablando de normas de valoración, acordémonos que no es solo un documento donde hay unas normas, al final es toda una estructura de quién hace las valoraciones, cómo las hace, qué formación tiene que tener, qué estructura tiene que tener, si tiene que ser una persona física o una sociedad. También tiene muchísimos componentes de formación del valorador, tiene muchísimos componentes de cómo, si el informe tiene que estar muy guiado, muy acotado, tiene que ser con grandes grados de libertad, lo que va por un lado en un favor en una dirección, por el otro lado se te queda corto o le sobra, etcétera, etcétera. Es decir, tiene muchísimas facetas. Quizá para simplificar, hablamos de normas, pero luego ya veremos que las normas hay detrás asociaciones, hay asociaciones de asociaciones y hay colectivos o miembros de algunas asociaciones de otro tipo, ¿no? Y luego ya, finalmente, pues después de eso y después de que hayáis resistido pues unos cuantos minutos hablando de temas tan intensos, pues adicionalmente algunas reflexiones finales o algunas preguntas que quedarán en el aire, porque estamos, como ya dije hace una ocasión en la que muchos de los aquí presentes estaban igualmente presentes, hay muchas preguntas y se me echó en cara que yo tengo pocas respuestas que dar a las preguntas. Va a seguir abierta esa línea de que va a haber muchas preguntas y parte de las respuestas las vamos a tener que ir construyendo los que ya construimos hace ya unos cuantos años, hace muchos años, todo lo que hemos conseguido construir y tener hasta ahora, ¿eh? Y creo que somos capaces de volver a rejuvenecer y a volver a tener otra etapa interesante, profesionalmente muy interesante. Entonces, esta nueva etapa yo creo que nos va a ser satisfactoria también. Entramos en faena. Lo cierto es que, es lo que decía antes, las normas de valoración en la Unión Europea atacan por muchos frentes. Acordaros que la creación del mercado europeo lo que quería básicamente, el tema principal es que hubiese el libre movimiento de bienes y servicios, de mano de obra y de capitales, ¿no? Ese era el objetivo y casi toda la normativa, directivas, etcétera, etcétera, está para reducir o para eliminar todas las barreras que se produzcan a esta libertad básicamente de mercado, ¿no? Entonces, sí que todos esos estándares también, el otro tema importante del mercado común europeo y de la Unión Europea, desde mi punto de vista, no todos los países de la Unión Europea salieron del punto de partida a la misma época ni van a la misma velocidad, con lo cual el tema de armonización
de cualquier tipo de reglas que se incorporen, es uno de los temas más delicados y más comprometidos del mundo, de las sociedades de valoración, desde luego, y de los países. Ese va a estar permanentemente presente en todo lo que diga, ¿no? La política de vivienda, como es natural, como no se puede circular las viviendas, pues son toda la normativa en el ámbito de la vivienda sigue siendo ámbitos locales de cada uno de los países. Al ser inmobiliario no se puede mover, no se puede circular, desde luego, pero sí que es cierto que afecta de forma indirecta a muchísimos de los puntos. Aquí pongo una ristra de temas en los que influye. Tenemos, no sé, mejor, mira, así más fácil. Estamos hablando del crédito hipotecario, toda la órbita del crédito hipotecario en el ámbito europeo tiene un tema importantísimo en la unificación y en la creación. Tenemos una directiva muy reciente que hay que armonizar y que hay que transponer a cada uno de los países a finales del año 2016, la directiva de cómo se conceden los préstamos hipotecarios. Tenemos el requisito de capital también de lo que genera un crédito hipotecario en las entidades financieras. Se han producido reformas fortísimas en los mercados financieros. Toda la crisis financiera o del mundo financiero, no solo en España, aunque la hayamos sufrido especialmente, sino en todos los países europeos, sí que ha llevado a que todo lo que es la solvencia de las entidades financieras ha recibido un impulso grandísimo y sigue estando. La normativa básica general ya está, parece ser que ya está casi terminada, pero sí que ha sido un tsunami, había una opinión de un tsunami en el entorno normativo, ¿no? También aparecen novedades. La eficiencia energética hasta ahora parecía un poco, por lo menos los que no estamos implicados 100% en el ámbito formativo de la escuela, etcétera, etcétera, parece que tenía algo de anécdota y quizá se ha plasmado en el certificado energético que hemos vivido a lo largo del último año, quizá es una de la plasmación, pero sí que todos convenimos en que de una forma u otra la certificación energética, que va a tener cada vez más peso, y todo el tema de los ahorros energéticos, etcétera, etcétera, todo este mundo, inevitablemente es uno de los elementos de valor, que cuando hablábamos hace mucho los elementos de valor de un inmueble no lo tomábamos ni se nos ocurría que en un momento determinado pueda llegar a ser determinante o por lo menos puede llegar a ser el reflejo de una parte importante del valor de un inmueble, ¿no? También hay otra serie de normativas en donde una forma directa o indirecta a todos nos entra en la cabeza que la afecta en el mundo de la valoración y el mundo de la valoración afecta también en esos bienes o en esos servicios. Otro de los puntos interesantes o importantes y que además estamos viviendo ahora en España, que se está produciendo ejemplos de esa libertad de inversión financiera transfronteriza, nos lo encontramos. Aquí la cifra que aporto son los 36.000 millones en el año 2010 en plena crisis. Ahora las cifras si actualizásemos, sobre todo si actualizásemos la cifra teórica que sale en prensa, la cifra real de inversiones, alguna resta hay que hacerle a estas, pero sí que es cierto que es una demostración de todas las inversiones inmobiliarias transfronterizas. Todo esto pone en una situación en donde qué tasador tiene que tasar, dónde tiene que tasar, qué normas tomo, las mías, las propias, las del país donde está la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es una complicación adicional a la que hay que dar respuesta en el mundo de la valoración, ¿no? Muchas de las veces el tasador, ¿quién tiene que ser? ¿El experto local? Pues aquí sí que apunto que hay una cierta tendencia, desde el punto de vista del inversor, sí que hay una cierta tendencia de apoyarse en sus expertos locales próximos en los que tiene confianza, pero sobre todo se complementa con la actuación permanentemente de un experto local al cual hay que apoyarse, en el cual hay que apoyarse para complementar muchos de los mercados y de las formas de funcionar de los mercados inmobiliarios. Todos sabemos que son mercados locales en donde la normativa, hemos dicho que la vivienda y todo el mundo inmobiliario son locales o son de cada uno de los países, pues desde luego todos sabemos las dificultades con las que chocan valoradores de otros países cuando llegan a España y quieren de un zarpazo conocer cómo es el mundo del urbanismo y del valor en el ámbito de los terrenos en España, algunas veces con desgraciadas consecuencias, ¿no?
Y luego, pues sí que ya me adelanto, aparte de las respuestas que voy a dar, en que sí que hay algunos estándares internacionales, hay algunas, veremos que me voy a centrar quizá en los dos más conocidos, y hay algunos estándares en donde sí que se ha conseguido que haya unas ciertas normas internacionales que se utilizan de alguna forma. También me adelanto y digo, cuanto más internacional es algo, cuanto a más gente le sirve, menos especializado es. Por lo cual, cuanto más internacional es una norma, todos estamos de acuerdo en que suelen ser normas paraguas, que nos sirven, diría más castizamente, lo mismo para un roto que para un descosido. Pues bueno, no, que cubren determinadas cosas que en otra norma más específica sería mucho más acotada y más concreta y más precisa, ¿no? La política medioambiental ya la he comentado y la comentaré varias veces porque sorprendentemente nos abre no solo esta, sino que nos abre otros de los debates. Hay una serie de debates que hace que en el ciclo anterior eran prácticamente impensables y que ahora nos va a llevar a que definamos, a que hagamos el esfuerzo de definir nuevas prácticas, nuevas formas de trabajar. Desde el punto de vista de las entidades, de las empresas. Las empresas, todas las valoraciones en el ámbito contable, aquí la verdad es que el centro de todos los ámbitos contables viene de América, de Estados Unidos. IASC es el que definió, y luego ya vinieron las definiciones de las normas internacionales contables, las NIC, y luego las normas internacionales de información financiera para las cuentas anuales de las empresas. Entonces, sí que a partir de toda esa normativa, uno de los temas importantes era la fijación real de los valores, de los balances en las empresas. Era uno de los puntos críticos. Tradicionalmente se trabajaba con los valores contables históricos y apareció el fair value, o el valor razonable. Este es uno de los grandes debates y que queda. La verdad es que la definición de valor razonable es tan abierta y tan bonita que nos ocurre como muchas cosas en el mundo de la valoración. Comentaba antes, me parece que era con Belén, comentábamos antes de la dificultad que se tiene en nuestro campo porque damos un resultado que es un número, Y hay mucha gente que se confía y cree que ese número es unívoco. Si a esto lo enlazamos con las entidades de crédito, donde el unívoco llega a tener 6 o 7 decimales, cuando estamos hablando de tipos de interés, y con una certeza 100%, o las cotizaciones en bolsa, donde hay una información transparente 100% de la cotización a lo largo del día de un producto que es totalmente idéntico a una acción de un banco de estos grandes a otra acción de ese mismo banco, al final, una de las complicaciones que tenemos con nuestro trabajo es que cómo explicas que das 132.428 euros y que estás diciéndole hay bastantes probabilidades que esté entre 117.000 y entre 138.000. Eso era antes. Ahora, en realidad, hay muchas probabilidades de que esté entre 65.000 y 130.000. Entonces, sí que nos encontramos con eso, con que lo que se estaba buscando aquí, el valor razonable y cómo se aplican las distintas NICs, era importantísimo y es trascendente para poder tener el conocimiento real del valor de las empresas. Esa es la obsesión de todas las normas contables y sobre todo de las normas internacionales de información financiera, para que haya esa transparencia y para que los inversores de verdad conozcan no lo que pretende que conozcan la empresa, sino que conozcan los inversores lo que realmente es una empresa. Bueno, aquí sí que recuerdo que, curiosamente, el valor razonable tiene dos versiones, una más contable y otra valor razonable en el mundo de la inversión y de la compraventa, que no es asociado a lo que compraría o vendería o el precio que pondría para comprar o vender dos operadores, un comprador de una empresa con respecto a de otra, sino que adicionalmente en este caso sí que es importante la separación, que además la recalcan tanto, y ya adelanto, ya doy nombres. Las EVS y las IVS que usa RICS, las dos, tanto una como otra, adelantan y dicen que estas dos opciones del valor razonable. La otra, la razonable entre nosotros, si no somos contables, lo que dice es identifico a un comprador, identifico a un vendedor y para mí es valor razonable si consigo dar una opinión sobre en cuánto van a comprar o vender un activo o, en este caso, un activo inmobiliario, ¿no?
La definición de activo también, la incorporación, ya casi hay muchas veces que usamos más activo y genéricamente es activo inmobiliario en vez de valoración de inmuebles. Alguna de toda esta terminología anglosajón, de una forma o de otra, la lluvia fina o no tan fina está cayendo sobre nosotros y ya hablamos siempre, en vez de garantías hipotecarias, de colaterales, está muy a la moda en estas semanas precisamente, etcétera, etcétera, etcétera. La base, el enfoque, etcétera, etcétera. Pero ya se nos ha incorporado, es otro. Sí que hay también una contaminación de la traducción de las normas internacionales en inglés y estamos en la Unión Europea y vamos a estar cada vez más, o sea que es inevitable eso. También, aparte de las empresas, también es muy importante lo que he dicho, toda la revolución normativa que ha habido en el entorno de las entidades de crédito. La preocupación después de una crisis tan fuerte es dar solvencia. Todo lo que viene en torno a la solvencia, de ahí el Basilea II, Basilea III, y justo se acaba de aprobar Basilea II para que apareciese ya la nueva normativa Basilea III con todos los requerimientos de capital y con todos los hechos colaterales de que gran parte de los activos de los bancos en estos momentos eran activos inmobiliarios o los inmuebles eran préstamos que se habían concedido sobre esos activos o para desarrollar esos activos o hipotecas que se habían concedido, con lo cual, por uno o por otro lado, la valoración de esos activos para la solvencia tiene una trascendencia y una importancia grandísima. Por eso está tan presente permanentemente en todos los ámbitos de la valoración para las entidades de crédito, para la solvencia y la solidez de las entidades de crédito. Nos aparecen, ya he dicho, los colaterales, como decíamos antes, pues es la garantía hipotecaria, la garantía de un determinado préstamo, ¿no? Nos aparece también otro de los debates clásicos, el valor de mercado omnímodo o el valor hipotecario. De hecho, estas normas, algunas de ellas sí que permiten y dicen que el valor hipotecario es una base de valoración y, en cambio, en otros casos no se admite como base de valoración y se considera que única y exclusivamente es una forma de controlar el riesgo de las operaciones hipotecarias. Estamos en un país que tiene una norma, que es la Orden ECO 805, que básicamente empezó para la titulización de préstamos hipotecarios y en la cual se incorporó, en el año 2003, como todos saben, se incorporó el valor hipotecario de las garantías, a través de obtener primero el valor de mercado y luego en determinadas condiciones, para poder quitar los elementos especulativos, había que hacer una serie de operaciones y de consideraciones para conseguir que ese valor de mercado nos diese un valor hipotecario que en un determinado tiempo, no normalmente en la compraventa, sino cuando había más riesgo de que el crédito se dejase de pagar, pues en esos momentos, que cuánto podría valer. Me parece que no fuimos muy capaces de acertar con desde el punto de vista metodológico tenía su sensatez, tenía su estructura, etcétera, etcétera, pero otro día hablaremos de las razones por las cuales no fuimos. Había algunos errores también de base, no estaba todo perfecto y la modelización no solo de la técnica, sino a lo mejor de la estructura o de lo que se le pretendía, que consiguiese el modesto trabajo de nosotros como valoradores ante monstruos en el sentido de tamaño, no en otro sentido, de las entidades de crédito a las cuales era nuestro prescriptor principal para préstamos, pues ya digo, toda la estructura desde el punto de vista metodológico era bastante sensata. Lo que pasa es que algunas cosas que hablaremos otro día, que me dejen más tiempo, pues ese día diremos que por qué no tuvo el éxito. Pero sí que es interesante eso, que España fue, desde luego, el que inició, quizá bastante inspirado en Alemania, hay que decirlo, pero el que inició, los que soportamos desde el principio que nuestras valoraciones obtenían para la finalidad de poder titulizar esos préstamos, para eso sí que obtenían el valor hipotecario. Es interesante esto que pongo aquí, porque además este es novedoso y se está produciendo en estos momentos, que es el inicio de la supervisión única en Europa. El inicio, estamos ahora en los efectos, todo lo que se ha visto en prensa y que hemos estado viviendo durante las últimas semanas, es el inicio por parte de la Unión Europea, ha centralizado, como bien sabéis, más de 126 bancos, los principales de todos los países europeos,
14 o 16 de ellos son españoles, y ahora ya no van a hacerles la supervisión Banco de España aquí, ya no va a hacer la supervisión final, sino que se encuentra con que gran parte de esto va a estar centralizado, está siendo centralizado en países, en Frankfurt, ¿no?, en el Banco Central Europeo. Este es importante, cambia el enfoque y luego veremos un pequeño ejemplo como ha sido precisamente el trabajo en el entorno del AQR, ¿no? También es interesante, bueno, este está ahora en mantillas todavía, una nueva directiva sobre los fondos de inversión alternativos, los hedge funds, y entonces cómo se valoran. Son campos nuevos de valoración que no es el comparable de viviendas, sino que nos dan valoraciones más masivas, valoraciones más basadas en estadísticas, etcétera, etcétera, que nos está haciendo que cambiemos muchísimo el enfoque nuestro. Curiosos, aquí hay algunas cosas hasta curiosas. Parece que esta libertad de mercado lo que ha generado, por ejemplo, es que lo que teníamos todo clarísimos, que era la vivienda social y lo que era que había unas viviendas que tenían unas ayudas especiales, etcétera, etcétera, pues en la Unión Europea se ha considerado que determinadas ayudas están por encima de lo que era tolerable en un mercado con libertad total, y ha producido efectos en países como, me parece que era Dinamarca y me parece que también era Suecia, en donde las ayudas que había para las viviendas sociales pues se han considerado que estaban en contra de la libertad de mercado y han dejado de existir. Es decir, hay efectos que a veces son un poco inesperados de cómo se conduce esa libertad de mercado entre todos los países de la Unión Europea. Recuerdo rápidamente, porque además está en prensa todos los días y lo hemos vivido, seguimos viviendo todavía, todo el Asset Quality Review, que es el revisar la valoración de los activos en mano de esos bancos que se les está supervisando desde Frankfurt en estos momentos, ¿no? Entonces, sí que se han utilizado las tasaciones más recientes y que se han permitido por medio de indexación. Nos encontramos en el mundo de los índices para actualizar determinada... otro día hablaremos de la bondad o no bondad de estos índices y la dificultad de tener los índices de verdad bondadosos, pero por otro lado sí que aquellos que tenían unas tasaciones anteriores al 1 de enero del 2000 cerradas con más de un año de antigüedad han tenido que volver a ser valoradas. Y aquí entramos pues con lo que pongo abajo, un enfoque con cambios de facto bastante profundos. ¿Por qué? Porque la normativa europea, en vez de, como veremos luego, indicar que se debería hacer con normas internacionales como, por ejemplo, y vuelvo a decir, EUVS, y como, por ejemplo, las normas de los RICS, que la de valoración es la IVS, como, por ejemplo, esto, pues aquí ya se ha dicho expresamente que se debería usar las normas, la European Valuation Standards, que es la EUVS de TEGOVA, del Grupo Europeo de Valoración, o también incluso las de International Valuation Standards de los RICS. Incluso dice que en caso de disputa que se usen las EUVS en vez de las IVS. Bien. Esto es novedoso. También se decía que aquellos países que tengan unas normas más restrictivas, que podían utilizar las suyas propias. En este caso, la normativa española, que es la del valor hipotecario, que se podría considerar que es más minuciosa, más acotada y más, incluso casi peyorativamente más restrictiva, pues podría haber sido utilizada. Había que hacer otros procesos, etcétera, etcétera, y al final un poco lo que se ha tomado en consideración es que nos adaptábamos a valorar con EUVS o con IVS. Entonces, todo esto es, desde mi punto de vista, un hecho importantísimo. Cada vez un paso más adelante hay normativas que están tomando posición como paraguas, ya no solo como paraguas, sino un poquito más que como paraguas efectivo y en una operación de gran envergadura como es la valoración, el ensayo de la revisión de los valores de todos los activos inmobiliarios o de las garantías asociadas a activos financieros de las entidades de crédito. Esto es importante. Y también de rebote diré otra cosita. Aquí, a través de la instrumentación por medio de las auditorías, son las que han tomado ciertas decisiones en el mundo de estas valoraciones que habría que ver o habría que analizar hasta qué punto algunas de estas decisiones es simplemente trasladar un dato
de una valoración o si tiene un cierto componente de tomar decisiones en ese sentido, con lo cual están a su vez una nueva concepción de valoradores en el ámbito de las auditorías. No sé si ha quedado un poco confuso, pero el mensaje lo podríamos... Veremos lo que va ocurriendo adelante. Este es solo por rematar, los obstáculos aquellos del mercado interior, la Directiva 2014 del Parlamento Europeo para el crédito hipotecario. Voy fatal de tiempo, por lo cual simplemente ya lo he comentado antes. Se dice que para que haya un crédito hipotecario, esta directiva obliga a que tenga una tasación, que el crédito hipotecario tiene que estar asociado a una tasación y que las normas de tasación que se usen tienen que ser reconocidas internacionalmente y además pone en particular y cita de nuevo al IVSC, Tegoba o a los RICS. Es decir, nos están apareciendo reiteradamente en normativa europea la referencia a que, por ejemplo, son normas internacionales todas estas. El plazo para transponer esta directiva es el 21 de marzo del 2016. Parece que está muy lejos, pero todo llega. Bien, las normas. Entramos en el segundo paquete. Las normas de valoración en el ámbito supranacional europeo, y hablamos de Tegoba. Tegoba, ya lo he dicho, es el grupo, todos conocéis que es el Grupo Europeo de Valoración. Es una asociación de asociaciones, es decir, lo que reúne son asociaciones. Nuestra asociación ATASA forma miembro de Tegoba, desde luego, desde hace más de una década, desde hace 15 años o así, me parece recordar, incluso, bueno. Al final ha ido creciendo y ha ido tomando peso porque se ha focalizado Tegoba mucho en la valoración en órbita europea, desde luego, y además en la valoración de inmuebles. Lo mismo que ya veremos que el IVSC está más enfocado a cualquier tipo de activos desde el punto de vista contable, ¿no? Estas son las normas europeas de valoración. Recalco un poco en cursiva algunos de los elementos importantes. Valor de mercado, el que haya tasador cualificado. Esto que decía al principio, no es solo una norma técnica de valoración, es más, tanto esta como la IVS la metodología última normalmente no existe. Lo que dice es cuáles son los criterios que hay que utilizar para usar una metodología, pero normalmente no existe. Se habla del valor de mercado como la base de valoración, luego lo veremos, etcétera, etcétera. Esta es otra de las partes, aplicaciones europeas de valoración. Esto es un poco farragoso, o sea que sí que simplemente recalcar que habla también de informes financieros, habla también, la EVS habla también del crédito hipotecario, un capítulo especial, desde luego, de cómo es a efectos de préstamo y luego a efectos de titulización. Tiene 2 capítulos específicos, también el valor de inversión desde el punto de vista de particulares o de inversores, y también habla de las relaciones transfronterizas, al ser una asociación donde están todos los asociados de toda la Unión Europea y de fuera de los miembros no de la Unión Europea, pero europeos también. Y lo de abajo ya lo habíamos comentado. Estas son quizá las más novedosas, las partes más novedosas o más recientes, más que novedosas, más recientes, donde se habla del mercado interior, también se habla de energía, hemos dicho de medio ambiente, hay una larga lista, se le ve o se intuye que se le va a dar cada vez más peso a trabajar en este sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Esta es la última parte de las EVS, ¿no? Esta es otra parte que combina perfectamente. Otras de las cosas que nos están pesando en estos momentos en el mundo y que son recurrentes y que se buscan soluciones. Estamos hablando del código de ética y de conducta. Esto es universal. Cualquier normativa o cualquier forma de trabajar a su vez está asociado y de forma universal a un código de conducta. La formación, los requisitos, la competencia, etcétera, etcétera, de qué es un tasador y qué no es un tasador es de máxima importancia y además cada vez va tomando más peso. En España nos creíamos que estaba resuelto en principio porque se asoció a una titulación específica, que estamos aquí presentes de esta titulación específica, por ejemplo, es eso, pero ahora cada vez yo creo que estamos más cerca a que toda la formación, y además en un mundo donde todas las universidades están cambiando tan profundamente, estamos en una formación específica dentro del punto de vista del mundo inmobiliario dedicado a la valoración de inmuebles, ¿no?
También es importante la medición. Han aparecido estos últimos años diversos caminos. En Atasa ya hicimos un código de medición. Algunos de los aquí presentes le dedicaron muchas horas y muchos esfuerzos a ese código de medición para que cuando digamos que una vivienda tiene 123 metros cuadrados, que sepamos que estamos hablando con alguien que piensa que los 123 son sus 123, ¿no? Otra de las importantes cosas ya no es solo una formación de valoradores, sino personas que certifican que esa formación es suficiente, está bien conseguida, etcétera, etcétera, y esto es la certificación. Y, por ejemplo, sí que tiene una certificación, más que una certificación, en realidad es un reconocimiento expreso por parte de Tegoba, en donde los valoradores de un determinado país pueden ser reconocidos y pueden ser aceptados para que trabajen en otros de los países que forman parte dentro de la órbita del Grupo Europeo de Valoración. La otra marca, digamos, o la otra asociación, estamos hablando de las RICS. La RICS es la organización, la estructura del Royal Institute of Chartered Surveyors. Estamos hablando muy antigua, de hecho el origen eran de agrimensores del siglo XVIII incluso, etcétera, etcétera. Hoy día constituye, la verdad es que tienen, la parte de valoración es una de las 17 especializaciones que hay en el mundo de la valoración, en el mundo inmobiliario que representan los RICS. Se ha extendido extraordinariamente por todos los países del orbe. Tiene 90.000 miembros activos y otros 20.000 aproximadamente miembros en prácticas. Tiene una estructura muy potente, trabaja en muchísimos frentes, etcétera, etcétera, pero lo que sí que hay que recordar es que el punto de vista de valoración es solo una de las 17 actividades, ¿no? Se dedica a vender unos estándares que son los estándares RICS, que son, aquí lo que hay es que tener muy claro que los estándares RICS en principio es cómo se debe trabajar. Y antes, hace muchos años, el libro rojo, lo mismo que el de Tegoba es el libro azul, pues aquí es colores y equipos, ¿eh? El libro rojo es, históricamente, sí que tenía sus ciertos componentes de dar normas explícitas de valoración y ahora solo es de cómo se contrata, de cómo se realiza, de qué código de conducta, etcétera, etcétera, hay que tener, de cómo pueden ser los verdaderos criterios o los principales criterios, ¿no? Es mucho más abierto y toma de el IVSC, toma las normas IVS, que son unas normas, vuelvo a repetir, desde el punto de vista contable, básicamente cualquier tipo de activos que estén en la contabilidad de las empresas. Aunque ahora sí que está poniendo un poco de foco, esas normas contables las está poniendo un poco de foco también para estar más intensamente metido especificando en valores del mundo inmobiliario. Miembros de los RICS que hay, he dicho que hay unos que son en prácticas, otros que están esperando para poder ser examinados de alguna o acceder al miembro de los RICS. Y también es importante esto de aquí, hay empresas reguladas. ¿Por qué? Pues porque el tema de la empresa o de la persona lo veremos luego. Tasador empresa o tasador persona lo veremos luego si me dejan el tiempo que me estoy comiendo. Bien. El libro rojo ya hemos dicho que son los estándares RICS de la valoración. La última edición, enero 2014, para el que todavía no está traducido al español, lo mismo que el libro azul sí que está traducido por nuestra asociación y está a la disposición del que quiera. El de la última versión, que es precisamente la de 2013, pero en realidad ha salido en enero del 2014 también, ¿eh? Esta no voy a extenderme mucho porque ya voy sobrepasado de tiempo descaradamente y me dicen que voy en hora clavado, bueno, pues entonces me extenderé muchísimo. Estas son algunas de lo mismo que antes, algunos de los temas, lo que es más significativo, lo que es un informe de valoración, qué bases de valor, qué supuestos especiales, esto es importante, ¿eh? Todas estas normas dan un marco muy rígido de cuál es la base de valor con la que hay que trabajar, que tanto en un caso como en otro estamos hablando del valor de mercado, pero adicionalmente sí que puedes pactar con el cliente que vas a hacer o te pide él o tú ofreces o como sea, dependiendo de la interlocución, sí que vas a decir que me está pidiendo que haga algunos supuestos porque yo no he podido comprobar esas cosas o también supuestos especiales, que es aquello, digamos, ingeniería mental
adicional, pero que tiene que ir todo muy soportado, ¿eh? Sí que quizá, tanto en una norma como en otra, es muy importante que uno de los puntos que nos choca cuando te acercas las primeras veces es por qué ese empeño tan completo y tan recurrente en que toda la contratación tiene que estar perfectamente dominada. Quizá eso choca un poco porque el gran grupo de trabajo que hemos hecho en nuestro mercado con el valor hipotecario y con las valoraciones a efectos hipotecarios, normalmente era un trabajo recurrente con un prescriptor y con ese sí que tenías un contrato genérico, etcétera, etcétera, pero no se te ocurría que cada una de las viviendas que ibas a tasar tenías que estar devolviéndote los borradores hasta firmar el contrato que ibas a hacer después de 3 semanas de negociación, ¿no? Quizá yo le achaco a ese origen. Entonces nos encontramos que sí que hay mucho cuidado, porque además el mundo anglosajón, las exigencias y las responsabilidades civiles y monetarias sí que son muy exigentes y los mercados y sobre todo los juzgados viven bastante bien y los abogados bastante bien de eso. Por lo cual, el atar bien atado, cuáles son las condiciones, cuáles son esos supuestos, cuáles son los supuestos especiales, tiene una trascendencia y de hecho se dedica muchísimo esfuerzo y muchísimos capítulos. Porque además yo creo que también es la base, algo que nosotros hemos hecho más alegres, que era aquello esperar que si te hacías el trabajo te lo iban a pagar. Pues bueno, una de las razones, si tienes un buen contrato de contratación, está claro que tienes más defensa en cuanto a pagarlo. Aquí he hablado también de los informes financieros. También es interesante comparar esta con la otra para que se vea que las preocupaciones crecientes o no crecientes de tanto en una norma como en otra pues son bastante coincidentes. Al final, y además son las que tenemos en nuestra orden ECO y el Real Decreto 775, etcétera, etcétera, todo esto del Código de Conducta y todo esto, no nos suena ninguna de estas cosas a novedad, porque ya hace mucho que en la asociación se hicieron 3 series seguidas del Código de Conducta, que lo que es la contratación, que lo que es el componente de un informe en la orden ECO viene perfectamente las condiciones mínimas que tiene que tener un informe. En lo que es recabar información y cómo la tienes que analizar, etcétera, etcétera, a veces se nos olvida volver a revisar la ECO y creemos que nos la conocemos. Y yo veo muchas veces que tenemos una visión personalizada de la orden ECO, pero desde el punto de vista técnico sí que tiene muchos de los elementos que si los hubiésemos llevado, no digo al límite, pero minuciosamente en los trabajos, a lo mejor hubieran resultado cosas un poco distintas, ¿no? También es interesante la valoración de carteras y grupos de propiedades. Nos aparecen otras valoraciones que hoy día tienen mucho peso. No nos piden 2000 valoraciones una por una individualizadas, sino que hay que ver cómo se hacen esos tratamientos generalizados. Luego vamos a tener, por Juan Carlos, vamos a tener una muy fantástica demostración de cómo se utilizan los elementos y el potencial de explotación estadística para poder hacer valoraciones masivas o no masivas por parte de elementos basados en la estadística. Bueno, también recordar, he hablado del IVS, pues el IVS es la International Valuation Standards Council, el IVSC, y es el que genera las normas de valoración. Ya me he adelantado y he dicho que eran contables. Ya lo que buscan y lo que tienen es desarrollar principios de valoración generalmente aceptados. Tiene órbita mundial, aunque operativamente están en Londres, pero en realidad tiene origen americano y centralizado. Y lo mismo de siempre, no da metodologías, sino criterios. La verdad es que ha ido creciendo y complejizándose en el mejor sentido del término durante los últimos años. Incluso se cambió hace 4 años la estructura de cómo funcionaba. Se segregó totalmente los que están redactando los criterios y las normas de la misma estructura en sí del IVSC, con lo cual yo creo que están marcando un poco el camino de por dónde pueden ir algunas de las conflictos de interés, etcétera, etcétera, que nos... y lo último que pongo ahí es lo que he dicho. En el libro rojo de los RICS, con permiso del IVSC, está incorporada 100% como base para el trabajo de la valoración, las normas, las IVS. Algunos temas, ya entro aquí en las no preguntas, pero casi, la que no voy a dar respuestas. Valorador individual o empresa. Aquí yo creo que a lo mejor se ha montado como en el mundo español, tenía que ser una empresa regulada a la que se le daba para darle más solvencia y más capacidad que al tasador individual y más potencia de fuego, diríamos, ¿no? Más potencia de trabajo, y que sí que ha coincidido con que se han ido complicando y con que ha permitido muchas cosas y muy potentes que desde el punto de vista de valorador individual me hubiera sido imposible tener
Y, en cambio, por otro lado, sí que hemos tenido las posibilidades de poder afrontar aplicaciones más complejas, de haber llegado a aplicaciones que no las encontráis por ahí, por otros países de Europa, desde luego, y por otros lados tampoco. Es decir, hemos conseguido muchísimos esfuerzos gracias a este modelo de sociedades, pero luego nos encontramos con que los RICs también tienen una interpretación que puedes trabajar y cada vez le dedican más tiempo en su libro rojo a cuando trabajas como RICs individual o como RICs como sociedad RICs, ¿no? También en la órbita de Tegova he hablado antes del REV, del reconocimiento del tasador individual, pero existe también un reconocimiento de compañías, el REPC. Y el REPC, en nuestra asociación, damos reconocimiento de compañías a aquellos que cumplen una serie de requerimientos, ¿no? También siempre flota en el ambiente, siempre flota el hecho de que una de las razones, aunque no se diga explícitamente, de que sea sociedades en vez de tasador individual, que a lo mejor muchos tasadores brillantes individuales sí que tienen una capacidad de gestión fuerte con una gran entidad, pero inevitablemente ese tremendo tamaño de una entidad prescriptora de nuestros trabajos y de nuestro futuro y presente, desde luego es complicado que siendo una persona pequeñita ahí que te encuentres, que puedas tener una interlocución clara con toda la libertad, con todo cumplimiento de códigos éticos. Y no se dice expresamente, pero desde mi punto de vista sí que es cierto que parte de esto de tener una sociedad sí que te da cuerpo y fortaleza para poder tener una interlocución más clara y más directa de cuáles son tus trabajos, tus limitaciones y cuál es tu puesto en relación con esos grandes tamaños, además con la concentración que han tenido ahora de entidades de crédito, muchísimo más grandes tamaños de las entidades que tenemos. Dicho de otra forma, lo que pongo al final, de hecho, en el sector existe la gestión de las sociedades, con lo cual es un debate que a lo mejor en un momento determinado, porque hay una normativa, puede tener interés. Pero yo creo que está decantado que cualquier volumen grande de valoraciones va a estar siempre asociado a que haya una estructura empresarial en todos los sentidos de la vida. Otro de los temas, la independencia del valorador, la formación. Volvemos. Es recurrente. Estamos viendo cómo, incluso estando en esta escuela, es lógico que exista el interés o el especial interés de cuál es la titulación. Si con una titulación genérica como es la de arquitecto, nos encontramos con que cumplimos el 100% de algo que se está especializando y que entre todos hemos ido especializando a lo largo de todos los innumerables cursos, escritos, documentos, etcétera, etcétera, que se han ido emitiendo más de 30 años que llevamos en este desarrollo, ¿no? Entonces sí que es importante, cada vez hay más preocupación. A veces estas preocupaciones son países que es que no tienen, el que está tasando es alguien que no tiene ningún tipo de formación específica, etcétera, etcétera. Es decir, que el nivel está tan bajo, tan bajo, tan bajo, que cuando le dices cómo estamos aquí, dice, ustedes tienen otro problema, no es ese, ustedes van a por nota, ya que estamos en una escuela, ¿eh? Y entonces sí que es importante, todo lo que es formación, cualificación, práctica, formación continua, renovación de esa formación. ¿Quién te dice que la tienes? ¿Quién te examina? ¿Quién examina al examinador? Ya puestos a sutilezas o a no sutilezas. Y entonces nos encontramos que tiene mucho peso en estas normativas y que va a ir decantándose todo lo que es, ahí está instrumentado desde luego para acceder a determinados, a ser miembro de los RICs, por ejemplo, pues sí que hay una serie de canales o de formaciones específicas que intentan dar respuesta a esa formación. También desde nuestro punto de vista, yo creo que las sociedades de tasación hemos sido, a lo mejor no tan estructuradas de esa forma, pero sí que hemos sido los mayores impulsores de cursos de formación interno, de cursos de formación externo, de participación, etcétera, etcétera, etcétera. Este es otro de los debates que se le va a echar tiempo y hora en este sentido. Código y ético y de conducta. Yo ya aquí al final ya digo, ¿de verdad no hay un poco inflación de códigos de conducta? ¿No podríamos dedicar un poco más que al código de conducta en sí, a ver cómo conseguimos que esos códigos de conducta sean totalmente operativos por todas las partes que participan o están afectadas por un código de conducta de este tipo? Aquí os recuerdo la contratación, como me ya he extendido mucho no hablo más, y también otro de los puntos importantes, autorregulación, regulación por parte de la Administración,
Ese es uno de los debates que sigue abierto, que hasta qué punto la Administración, el modelo español de sociedades de valoración, al fin y al cabo la inspección final y supervisión de nuestras sociedades va por cargo de la Administración a través de la prioridad principal de Banco de España, pero además también de la Dirección de Seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí que está abierto el debate de si debería ir hacia la autorregulación. Hay tendencias hacia la autorregulación. Desde luego, yo creo que aquí se me ha oído ya alguna ocasión y seguimos defendiendo que creemos que es importante que esté centralizado por parte de la Administración el capitanear todo este tema de la supervisión, del control e incluso de la sanción, y al mismo tiempo la política de aportaciones y de colaboraciones con la Administración en este sentido por parte del sector, además ha sido más precisa y más completa con los últimos tiempos, pues nos encontramos con que ese sincretismo, el combinar ese sincretismo quizá. Lo que pasa es que los sincretismos y los puntos medios son los de menos equilibrio. Si me voy a la derecha o a la izquierda parece que está más equilibrado o por lo menos más radicalizado, ¿no? Pues seguimos pensando nosotros en la asociación que cuanto mejor tengamos un poquito lo mejor de los dos mundos, seguramente podremos llegar más lejos, ¿no? Aquí, preguntas de estas, podría extenderme muchísimo y sí que me dirían que me he comido toda la exposición, por lo cual dejo abiertas las ventanas. La independencia y el conflicto de interés. La independencia, bueno, ya hemos dicho la independencia del tasador en relación a los trabajos que hace su sociedad o su grupo de sociedades. Empieza a complejizarse. Al final hay sociedades de tasación que están inmersas en grandes grupos corporativos. Y aparece la figura de las murallas chinas y aparece la operativa del día a día de si las murallas chinas son de piedra, son de cartón o de cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Quizá las sociedades de tasación españolas tenemos la obligación de dedicarnos solo a la valoración, lo cual es complicado también a veces, pero dedicarnos solo a la valoración, y quizá en eso tenemos algunas ventajas de que ya nos da respuesta a la Administración de cómo debemos trabajar en ese sentido. Ese es uno de los puntos desde el punto de vista. Y aquí otra de las... realmente el problema que tenemos es de escasez de normativa. Tenemos que tener otra normativa. ¿O por qué no nos dedicamos un día a la normativa que tenemos e intentar aplicarla al 100%? Esa reflexión es extensiva a muchos otros temas. La gestión de los conflictos de interés es otro tema que tanto todas las normas de valoración dedican bastante tiempo precisamente a eso. Un poco unido a lo que he dicho antes de saber qué estás contratando y también saber cuándo te debes retirar, o al final la fórmula mágica siempre del conflicto de interés, lo que no puedes es ocultarlo, esconderlo. Esa es la peor de las posturas, y en todo caso con tu cliente podrás expresar, si tienes capacidad para expresarlo, podrás expresar qué posible potencial conflicto de interés vas a tener y si hay alguna solución que sea aceptada por tu cliente. Eso es de sentido común, y curiosamente ese sentido común es lo que está plasmado en cualquier tipo de norma de estas que habéis visto y que ya está escrito desde hace tiempo y que nosotros mismos pues la aplicamos desde hace bastante tiempo, ¿no? Las normas paraguas ya lo he dicho, me repito un poco, pero lo vuelvo a decir. En los ámbitos de la Unión Europea no son uniformes, estamos hablando hoy de Europa, unos van más rápido, otros van más lentos, unos han recorrido, claro, todo esto queda muy bonito, pero cuando tienes que dar una norma para todos los países y en uno le tienes que ayudar a que sepa lo que es una norma y en el otro lo que te viene es con todo lo que lleva haciendo hemos visto que los RICS desde hace 250 años. Y luego todo esto casado con lo que sí que va a seguir ocurriendo. Y al final, en muchos de los campos de la valoración, a pesar de esta gran velocidad que ha tomado la fusión de la Unión Europea y la velocidad de la integración de la Unión Europea, que tiene todos los visos que esta sí o sí va a más velocidad de lo que estábamos acostumbrados, pues sí que la gestión y la integración de todo esto va a ser un trabajo largo, complicado y difícil, y que nos va a llevar muchas dedicaciones en este nuevo enfoque en que vislumbramos que va a ser la actividad de la valoración, ¿no? Las bases de valor, el valor de mercado, esto me repito un poco y ya no quiero repetirme más veces, ¿no? El valor de mercado, el valor hipotecario, situaciones específicas.
La sostenibilidad del ahorro energético nos está obligando a ponernos otros chips en la memoria, otros chips en el cerebro para afrontar nuevos elementos de valor y cómo los vamos a acometer esos y cómo los vamos a incorporar en los trabajos tradicionales y en otros trabajos distintos que nos pueden estar ocurriendo. Y ya termino, para no agotar más, con unas cuantas preguntas de estas de no respuesta. ¿Cómo podremos conciliar esas distintas velocidades, distintas situaciones? Lo que ocurre en toda Europa, en todas las cosas. Hay tantas singularidades en cada uno de los países que ¿cómo podremos conseguir que eso de verdad sea una Unión Europea? Hablo aquí también, luego vamos a tener ocasión de que se nos expliquen también los métodos estadísticos con aplicaciones informáticas potentes y bien desarrolladas. He hablado de la cifra exacta, a veces me preocupa eso, me preocupa que alguien piense que somos capaces de dar 4 decimales a la valoración de una vivienda, cuando 2 compradores, uno me dice que daría 70.000 y el otro 110.000, y vuelves a los 2 meses y te dice que uno 45.000 y el otro 90.000, ¿no? Entonces, con esa capacidad de afine que tenemos en nuestros mercados plenamente competitivos inmobiliarios, para compararlo con un Santander o un BBVA que debe vender 30 millones de unidades de acciones al día. Los grados de libertad, lo mismo. ¿Qué queremos? ¿Normas muy abiertas, muy paraguas y que nos den grandes grados de libertad? ¿O normas que aparentemente, y digo la ECO porque aparentemente dice que es muy cerrada, pero siempre, cada apartado que dice algo que es muy cerrado en la ECO, debajo pone, si se quiere explicar de una forma distinta, se puede analizar y tomar otras medidas explicadas. Eso en todos no, pero en casi todos sí que lo pone. Y nada, al final del sincretismo como modelo final de conciliación, pues ojalá encontremos algún tipo de equilibrio dinámico, estable o inestable, que nos encontremos en que podamos usar las ventajas y fortalezas que han tenido normativas locales potentes como es la nuestra, con aquellas y cómo las podemos encajar. Y además ese es el reto que tenemos en estos momentos. ¿Cómo podemos ir conciliando que se está cumpliendo, que se puede ir cumpliendo precisamente con los de más potencial? Estamos hablando de TEGOVA y estamos hablando de los RICS. ¿Cómo podemos ir conciliando con eso para que en determinadas finalidades de la valoración nos encontremos que hemos afinado y que hemos conseguido conciliar una normativa específica y potente de valoración y estructurada como la nuestra, y nos da un resultado sinérgico, sincrético, satisfactorio? Con mis disculpas por haberme estirado bastante más de lo que tenía previsto y muchísimas gracias.